Bueno, esta semana nos tocó celebrar en la iglesia Clear Creek el aniversario 30 de uno de los pastores, del pastor ejecutivo de la iglesia. La iglesia tiene 30 y pico años y él ha estado aquí durante 30 años. Pero fue muy interesante escuchando a las personas que estaban hablando de él en una celebración que se hizo acerca del legado que él tiene en su familia. Y él está sirviendo al Señor no solamente durante 30 años en esta iglesia, pero anteriormente en su trabajo secular y sirviendo en la iglesia. Pero un legado increíble en su ministerio. Él no es uno de los pastores que está como adelante, no estoy hablando de grandes multitudes, etcétera. Simplemente una vida de integridad, un amor por el Señor, un corazón entregado a Dios y a las personas. Él sirve como si fuera detrás de las escenas, pero toca casi todo lo que ocurre en la iglesia. Pero las personas hablaban de él como persona, ¿sí me explico? Y estaban hablando del impacto que su integridad y fidelidad durante los años habían tenido y han tenido sobre textualmente miles y miles de personas indirectamente y cientos de personas directamente. Su legado en su familia, con su esposa, con sus hijos, ahora con sus nietos, etc. Un legado de amigos, de tantas cosas. Y hay una característica de él que realmente es clave en todo ello. Y vamos a estar hablando de eso en esta tarde. Podríamos poner otros ejemplos. Yo podría hablar, por ejemplo, de mi suegro o de mis suegros. Podríamos hablar de los papás de algunos de ustedes y la familia, el hogar que ellos establecieron, el hogar en que crecieron. Podríamos hablar de aquí a 20 años tal vez de algunos de ustedes y el legado que han dejado, ¿verdad? Por su servicio al Señor. Pero muchas otras personas. Pienso en un mentor mío cuando vivíamos en Dallas. O sea, la lista es grande. Muchos ejemplos de personas cuya integridad, su amor, su corazón sincero ha resultado en un legado, podríamos decir un legado de Dios en su familia, en sus círculos de influencia, en sus trabajos y negocios y todo lo demás. Y cuando uno mira en la vida de esas personas, me recuerda, había una historia en la mitología griega, no sé si escuchó del rey Midas. El rey Midas, lo que pasaba con el rey Midas es que él había querido poder tener el poder de convertir en oro las cosas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Obviamente se volvió muy rico, pero eso se volvió un problema para el rey Midas. Pero en el caso de estas personas, pareciera que donde quiera que se vuelven, prosperan. Como que todo lo que tocan sale bien. No es como el rey Midas donde lleva una consecuencia negativa, sino simplemente es todo les va bien. Y nos ponemos a preguntar qué es lo que pasa. Y hay un elemento común en la vida de todas estas personas y en los pasajes que vamos a leer hoy en día, realmente en toda la palabra de Dios. Y el elemento común es un temor a Dios. Un temor a Dios. Tal vez ese no es un término que usamos con frecuencia hoy en día. Un temor a Dios habla de una postura ante Dios y su palabra, donde Dios lo describe de esta manera, como que personas que tiemblan ante la palabra de Dios. No de manera negativa, sino que se dan cuenta ante quién están.
¿Sí? Entienden que somos creación y por lo tanto tenemos un creador. Entender que somos finitos, pero Él es infinito. Él tiene todo el poder. Él tiene todo el derecho por creador de hacer con su creación lo que le plazca. Pero Él es un Dios de amor. Él es un Dios que nos enseña el buen camino para nuestro bien. Entonces, un temor a Dios es una reverencia saludable ante Dios. No es primeramente para los que conocen a Dios un temor de ser destruido por Él, porque han conocido su corazón y saben que su corazón es gracia y misericordia para todos los que se acercan a Él en fe. Y lo que vemos es que hay una bendición de Dios que reposa sobre las personas como las que estoy describiendo. No es tanto que ellos tienen el poder de convertir las cosas en oro, sino que de alguna manera Dios bendice todo lo que hacen. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Y no es tanto que, bueno, vamos a pasar. Lo que queremos hablar hoy, vamos a estar en los Salmos 127 y 128. Salmos 127 y 128. Vamos a hablar de la necesidad y la dicha de tener la bendición de Dios en nuestro hogar. ¿Sí? La necesidad y la dicha de tener la bendición de Dios en nuestro hogar. Y fuera de él también, en el trabajo, etcétera. Pero de contar con la bendición de Dios, el respaldo de Dios en lo que hacemos. Entonces, vamos a leer el primer salmo que vamos a estar viendo, que es Salmo 127. Dice así, Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada y que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, un regalo. Recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que tiene de ellos, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a estar tomando algunas semanas para mirar los Salmos, que es un libro de la Biblia fenomenal, muy amado, tanto que, por ejemplo, cuando se imprimen ediciones del Nuevo Testamento, muchas veces son Nuevo Testamento y Salmos. ¿Sí? Como que en cuántos momentos acudimos a los Salmos para poder expresar o ministrar a nuestro corazón, expresar al Señor lo que sentimos. Bueno, vamos a estar mirando estos primeros dos salmos que vamos a estar mirando en estas semanas y algunas observaciones breves antes de entrar en lo que encontramos aquí. Los salmos son canciones, o podríamos decir eran canciones. No sé, justo Anita y yo estábamos hablando de diferentes clases de música de antaño, etcétera. Estábamos recordando los viejos tiempos de los cassettes. ¿Saben qué son los cassettes? Algunos saben qué son los cassettes, ¿no? Y ella hablaba de cómo uno podía conseguir un cancionero que traía la letra de las canciones, ¿sí? Entonces, los salmos son el cancionero de las canciones de Israel. Este es el cancionero. Aquí trae la letra de las canciones que cantaban, ¿sí? Como si uno si usa la Spotify, por ejemplo, está escuchando una música,
generalmente puede apretar un botón y sale la letra. Y uno puede ver la letra, ¿verdad? Lo que estamos leyendo en los Salmos es la letra de canciones. No tenemos la música, pero sí tenemos la letra. Pero son canciones. Eso es importante. Eso es importante. Las canciones son poesía musical. Muchas veces riman, ¿verdad? Las letras de las canciones. Es un lenguaje florido, ¿verdad? No es como acostumbramos a hablar en el día a día. ¿Sí? Estamos comiendo un taco con alguien, no estamos hablando generalmente con cómo se habla en la letra de un canto. Y no digo por malas palabras, espero que escuchemos música sana, pero digo que muy, muy florida la letra en la poesía musical. La poesía hebrea, no solamente las canciones, aunque las canciones son poesía, pero toda la poesía hebrea apuntaba a la mente vía el corazón. ¿Sí me explico? Quería comunicar algo a la mente, pero a través del corazón. No está hablando directamente a la mente, está hablando al corazón. Quiere que sientas algo. Está tratando de evocar una emoción respecto a algo acerca de Dios o de la humanidad, etc. Por ende, mantenemos esto en mente cuando leemos o estudiamos los salmos. Estamos estudiando letra, estamos estudiando poesía musical. Ahorita eso no parece como un dato muy importante, ¿no? Pero mientras seguimos estudiando en las semanas que vienen y hasta hoy en día, es importante, es importante. En la música abunda la metáfora, mi amor es una paloma. ¿Sí? Bueno, no es realmente una paloma, no estoy enamorado de una ave, tengo una esposa, se llama Anita, etc. Pero digo, mi esposa es una paloma, mi esposa es un lirio, una rosa. ¿Sí? No es textual, es una metáfora, es poético. ¿Sí me explico? Si vamos a entender lo que los salmos quieren comunicarnos, o más bien nos quieren hacer sentir, tenemos que mantener en mente que son canciones musicales, son poesía musical. Hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos de lamento, de acción de gracias, de confianza, y hay salmos de sabiduría. Cada tipo tiene cierta estructura, es bueno saber eso. Para más adelante, no hoy día. Hoy solo vamos a estudiar y examinar, reflexionar sobre estos hogares descritos en el Salmo 127 y 128. Pero cabe mencionar que estos son salmos de sabiduría. Se leen mucho como proverbios, pero estos son canciones. El primero, Salmo 127, de repente verá en su Biblia en el título, Cántico de ascenso gradual de Salomón. ¿Quién escribió este cántico? Salomón. Salomón escribió 2 cánticos que están en el libro de los Salmos. Escribió mucho de proverbios, pero dos de los Salmos. Su papá David escribió muchos más, 73, pero este es uno de los 2 salmos que escribió Salomón. Dice que es un salmo, un cántico de ascenso gradual. Los salmos del 120 al 134 eran canciones que los israelitas usaban cuando hacían su peregrinaje a Jerusalén cada año para los festivales anuales. Ellos subían a Israel subían a Jerusalén porque Jerusalén era una ciudad elevada, ¿sí? Sobre el monte de Sión. Entonces siempre uno sube a Jerusalén, no importa la dirección de donde venga, siempre uno sube a Jerusalén. Entonces cuando ellos subían desde el sur, norte, occidente, oriente, subían a Jerusalén, cantaban estos cantos. Entonces eran
Eran cánticos de reflexión, inspiración, unidad. Ahora, ya estamos algo ubicados. Salmo 127, versículos 1 y 2 dice: si el Señor edifica la casa, en vano, fíjese la palabra, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano, disculpen, es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, alguien se identifica, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. En vano, 3 veces el Salomón dice, es en vano. Sabemos que Dios dio gran sabiduría a Salomón. No siempre la aplicó, pero sí le dio la sabiduría. Y muchas veces la aplicó, pero no todas las veces. Pero él dice, es en vano. Es en vano que esté vigilando una ciudad. Es en vano que esté construyendo una casa en sentido figurado, levantando una familia o edificando. Es en vano trabajar. Uno dice, no, pero tengo que traer pan a la casa, tengo que trabajar. Pero dice, pero es en vano que lo hagas sin la bendición de Dios. Porque si tienes la bendición de Dios, aun cuando duermes, Dios te está dando. Nosotros nunca queremos sacar un texto de su contexto. Y el contexto de todo texto es la Biblia. Entonces sabemos que la Biblia no nos está enseñando una teología de prosperidad, donde Dios nos va a hacer ricos y sanos, y ese es su mayor propósito para nuestra vida. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pero sí hay una bendición de Dios sobre las personas que están mencionadas aquí en este salmo y el siguiente. Y lo que nos dice es que necesitamos contar con la bendición de Dios en lo que hagamos. ¿Sí? Si estamos criando una familia, necesitamos que la mano de Dios de bendición esté sobre ese esfuerzo. ¿Sí? Si estamos velando, si la guardia está velando una ciudad, él necesita que Dios le esté ayudando en eso y que Dios esté cuidando la ciudad, no solamente él. ¿Sí? Igual en el trabajo. Ahora, no nos quiere decir que no vale la pena edificar una casa. Tampoco quiere decir que es en vano velar la guardia. Ni es en vano trabajar y trabajar duro. Es en vano hacer esas cosas sin la bendición de Dios. ¿Sí? Igual cuando Jesús dice que no nos afanemos, que no estemos ansiosos por el día de mañana, no está enseñando Jesús que no planeemos. Solo está diciendo que no planeemos sin Dios y afanándonos. Igual aquí, debemos trabajar, pero debemos trabajar contando con la bendición de Dios sobre nuestro trabajo. ¿Sí? Porque si no, de repente todo lo que estamos trayendo a la casa sale por la ventana. ¿Sí? Menciona el Salmo en los versículos 3 a 5 la bendición que son los hijos para la persona que cuenta con la bendición de Dios. Dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Sabemos que en esos tiempos el número de hijos que uno tenía indicaba mucho acerca de su estado económico. O sea, iba a indicar mucho. Porque más manos para trabajar, eso es bueno para la familia, ¿sí? Si hay cualquier riesgo, tener más personas para proteger
es mejor. Entonces, una familia muy numerosa era seguridad económica, era tener recursos para hacer cosas, era protección. Y aquí dice que Dios bendice de esta manera. Ahora, hago una pausa. Es letra de una canción, ¿sí? Es una canción que nos debe inspirar, mover el corazón, hacer anhelar a buscar la bendición de Dios, ¿sí? Si fuera un pasaje de una epístola, una de las cartas de Pablo o de la ley de Moisés u otra cosa, de repente diríamos, entonces si uno tiene la bendición de Dios, Dios le va a dar hijos. Y si uno no tiene hijos, no tiene la bendición de Dios. Es un canto. ¿Sí me explico? Es solamente un canto. Es la letra de una canción que nos mueve el corazón. No nos está dando principios doctrinales y teológicos. No fue escrito para eso, ¿sí? No está entrando en detalle en todos esos asuntos. Fuera un cántico muy aburrido y desagradable si entrara en todos los detalles teológicos, ¿verdad? La poesía y las canciones solamente pueden pasar encima del tema, pintarlo hermoso y bonito y dejarnos apreciar algo, ¿sí? Entonces, es bueno tener eso en cuenta cuando leemos los salmos. Si no, vamos a agarrar algo y decir, esta es una promesa de Dios para mí. No, esa es la primera línea de un canto. Es palabra de Dios el canto, pero hay que interpretarlo como un canto. Si no, vamos a salir tal vez desilusionados y decir, Señor me prometió y no me cumplió, etc. Salmo 128. Le sigue en el Salterio este salmo y expande su tema. El Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Nuevamente, un canto que inspira al pueblo de Dios a anhelar y a procurar, a servir y honrar a Dios con su vida para ver la bendición de Dios en su vida. ¿Sí? Eso es lo que es. ¿Qué dice? Versículo 2. Cuando comas está hablando del trabajo. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Qué bonito. Cuando uno sale a trabajar y rinde la cosa y uno sale con ganancia del día, eso es bueno. Y de la semana, mejor. Y del mes, excelente. ¿Verdad? Dichoso serás y te irá bien. Dichoso serás y te irá bien. Dios es un Dios que recompensa a los que le buscan. La palabra de Dios nos dice eso, resalta eso. El que se acerca a Dios, Hebreos capítulo 11, por ejemplo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Sí? Nosotros, como dije, no enseñamos una teología de prosperidad, pero sí creemos en un Dios que prospera y bendice a los que le buscan, dentro de lo que enseña la palabra de Dios. Hoy día estamos hablando de la bendición de Dios y la importancia de tenerla. Dios es un Dios que nos recompensa. ¿Qué decía ese versículo en Hebreos?
¿Sin qué es imposible agradar a Dios? Sin fe. Mirando estos salmos en su contexto general bíblico, ¿qué sabemos de una persona temerosa de Dios? Que camina con Dios y a quien Dios bendice. Sabemos que tiene fe. Es una persona que cree a Dios, que cree la palabra de Dios, que cree la promesa de Dios. Esto quiere decir que es una persona que sabe que es imperfecta. ¿Sí? Es una persona que sabe que es pecadora. David escribió más de 70 de los salmos. Salmos que dicen cosas muy semejantes. Y David era un hombre muy consciente de su propio pecado. David sabía que él no merecía la bendición de Dios. Pero él sabía que Dios era bueno y que cuando uno se humilla ante Dios, se arrepiente de su pecado y cree en Dios, Dios le perdona. David escribió en los Salmos: bienaventurado aquel cuya transgresión está cubierta. Bienaventurado el varón a quien Dios no le cuenta su pecado. ¿Sí? Cuando leemos estos cánticos, estas canciones, es fácil tener la idea, bueno, como yo no soy perfecto, yo no puedo tener ese tipo de bendición. No, nadie merece la bendición de Dios. Los mismos salmistas reconocen que son los últimos en merecer la bendición de Dios, pero ellos saben algo. Dios es un Dios que bendice a los que no merecen su bendición. Por eso se acercan a Él. Ellos sabían en el Antiguo Testamento, Dios había provisto un medio de tratar con el problema del pecado. El sistema de sacrificios en el templo, el sacerdocio, todo aquello que señalaba al que vendría un día como sacerdote y sacrificio y templo, y que se ofrecería de una vez por todas por los pecados. Derramaría su sangre por los que no merecen la gracia y la bendición de Dios, para que estos puedan alcanzar la gracia y la bendición de Dios. Ese fue el propósito de Dios enviar a Cristo al mundo. ¿No es cierto? El Padre envió al Hijo a ser el Salvador del mundo. La Biblia enseña la redención de pecadores. Todos los que temen a Jehová son personas que han reconocido que no le agradan a Dios ellos. Son personas que han reconocido que han transgredido la ley de Dios, que merecen el castigo y juicio de Dios. Pero han encontrado en la misma ley, palabra de Dios, que Dios es un Dios que se apiada del arrepentido y del que le busca. Entonces ellos se han arrepentido y le han buscado, y en el Antiguo Testamento generalmente esa persona se describe con esta frase: el que teme a Jehová. En términos del Nuevo Testamento estamos diciendo, este es un creyente. Esta es una persona que ha reconocido su pecado, ha reconocido a Dios como el que justifica al impío y ha acudido a Dios para ese perdón. Ha recibido el perdón de Dios y ahora camina con Dios como su Señor. Y teme, reverencia, honra a Jehová. Podemos ver. Vamos a leer unos versículos del primer Salmo. Salmo 1, versículos 1 a 3. Vamos terminando. Salmos 1 del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores,
sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. En todo lo que hace, prospera. Esta es una persona que se deleita en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios, se aparta de lo que le desviaría de la palabra de Dios y camina en el camino de Dios. Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. En tiempo de sequía todavía tiene agua. Dice que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita. ¿Por qué? Está plantado junto a la corriente de agua. Tiene agua siempre. Toda la tierra puede estar como un desierto y él está plantado. Su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Qué bonito. Cuando yo pienso en mi amigo y hermano, el pastor que estábamos reconociendo, cuando pienso en estas otras personas que menciono, veo que en todo lo que hacen prosperan. También sé que son personas muy imperfectas. Son personas pecaminosas que le fallan a Dios a diario y tienen que acercarse a alguien y decir: disculpa, perdón, metí la pata, no hubiera respondido de esa manera, disculpa mi actitud, disculpa esto. Y tienen que ir a Dios: Señor, perdóname nuevamente. Eso es parte de temer a Dios, reconocer el pecado y la condición pecaminosa de uno. No estamos hablando de una persona perfecta. Estamos hablando, escúchenme, estamos hablando de una persona sincera ante Dios. ¿Sabe lo que sus hijos necesitan ver en usted? No una persona perfecta. No le vas a engañar, ellos son los primeros que saben que no es perfecta. Quieren ver un padre, una madre sincero, sincera, que reconoce sus faltas, pero no se queda ahí. Está echándole ganas para mejorar con la ayuda de Dios cada día. Ese es un temor a Dios. No es solo reconocer las faltas. Sí, sé que soy pecador, disculpa, así soy. No. Es reconocer que uno es pecador y procurar, como dice, no andar en caminos de malvados, etcétera. Procurar el buen camino, siempre procurando caminar en la palabra de Dios. Volviendo al Salmo 128 para concluir, versículo 3, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Nuevamente, una manera florida de describir en un tiempo donde los hijos y la familia numerosa era tan importante. Estaba mencionando la bendición de Dios va a estar en tu hogar. Vas a tener hijos. Tus hijos van a ser fuertes, productivos, útiles, de bendición. Recuerdo, es una canción, es una poesía, no es una promesa. Algunos que tenían la bendición de Dios no podían tener hijos, hasta de los padres de la fe del Antiguo Testamento. Pero es un principio que habla de la bendición de Dios y nos está queriendo hacer sentir y anhelar en nuestro corazón: yo quiero tener esa bendición de Dios en mi hogar, en mi trabajo, en todo lo que hago. Quiero contar con ese respaldo. Yo sí voy a trabajar, pero quiero que el respaldo de Dios vaya conmigo al trabajo, que esté conmigo en el trabajo, que venga conmigo desde el trabajo y que esté sobre mis ingresos para que me rindan, para que no se me dañen las cosas y tengo que gastar en cosas innecesarias, para que pueda salir adelante, para que pueda honrar a Dios con mis recursos en todos los aspectos.
y bendecir a mi familia. El Salmo quiere hacernos anhelar la bendición de Dios en nuestro hogar y en nuestra vida. Concluimos con los versículos 1 y 4. Versículo 4 primero dice, Salmo 128, 4, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Podemos ver un montón de ejemplos en la Biblia de esto. Y podemos ver un montón de ejemplos en la vida real. Yo creo que todos nosotros conocemos a personas, podríamos decir, la vida de esa persona, el legado de esa persona refleja la bendición de Dios por un corazón sincero ante Dios. Bueno, en este Día de la Madre, cuando estamos pensando en la familia, quiero animarles. Nosotros, soy el primero, muy imperfectos que somos, podemos y debemos contar con la bendición en todo lo que emprendemos. Eso se logra no alcanzando la perfección, no la vamos a alcanzar. Eso se logra alcanzando una sinceridad ante Dios y otros y procurando agradar a Dios. Procurando sinceramente agradar a Dios. No lo vamos a lograr siempre, pero vamos a ir avanzando. Y lo bonito es que con solo procurarlo de corazón sincero, la bendición de Dios ya está sobre nosotros para ayudarnos en todos los aspectos. Entonces, gracias por acompañarnos y que Dios nos ayude a poder procurar su bendición en nuestros hogares, sobre nuestras familias. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bondad. Gracias porque eres un Dios misericordioso y que quieres bendecir a tus hijos, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor, a sincerarnos ante ti. Señor, a abandonar las máscaras y las fachadas y a decir, presentar una cosa cuando realmente somos otra. Y a poder sinceramente ante ti y ante otros decir, no, ese no soy yo, este soy yo. Una versión mucho más terrible, tal vez vergonzosa, pero Dios envió a Cristo para pagar el precio por pecadores como yo. Él me ama y Él quiere que yo camine con Él. Él quiere transformarme. Señor, ayúdanos a poder sincerarnos, a poder caminar en un temor tuyo, para poder ver tu bendición en nuestro hogar y en todo lo que hacemos. Sabemos que no viene solamente en forma económica. Sabemos que no siempre se ve igual, pero muchas veces, según lo que vemos en la Biblia y los casos de las personas que conocemos, es algo palpable, es algo visible, es algo que se nota que Dios está con uno. Señor, ayúdanos. Purifica nuestros motivos, que nunca sea para propósitos egoístas o personales, sino simplemente para el bienestar de los que nos rodean, para poder verlos a ellos también, conocerte y servirte, para poder honrarte a ti, para poder enfocarnos más en tu servicio y, Señor, para caminar en tus caminos para tu gloria. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.